Esta es una de las historias más dolorosas, el hijo de Eduardo Estrella y la hija de doña Melba Segura de Grullón, de Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular. Yo quiero que usted me hable de la presencia de doña Melba, de la esposa del ministro de Obras Públicas. Qué bueno que ya pudieron ir, porque real efectivamente es un apoyo. En el fondo quisieran justicia, pero tienen que proteger unos intereses que están por encima de ese querer justicia, y ahí está la diferencia. Cuando están sacando todo eso, los 3 días, esos 3 días de luto fatídico, yo estuve ahí. Las fotos están tiradas ahí en la calle. Es una barbaridad. Es muy arrogante, como dice usted no son nadie, nosotros somos los que sabemos aquí. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque podemos comprar todo el mundo, con todo el cuarto que tenemos. Entonces eso duele. Todos los días, 8 días, íbamos a estar ahí con una sola cosa, pidiendo justicia. Señores, así recibimos al padre Rogelio con nosotros después de tanto tiempo. Gracias, el padre Rogelio Cruz, aquí con nosotros en Al Tanto con Colombia. ¿Cómo está? Al tanto, por lo que está pasando en el país. No, pero bien, porque tú sabes, yo estoy haciendo lo que yo decidí hacer, y sobre todo con un norte bien claro y concreto. Mi misión es estar al servicio de los que menos pueden. Padre, ¿usted se acuerda cuando fuimos con el especial a La Vega? ¿Usted sigue ahí? Sí, en ese barrio, bueno, en el mismo barrio no, pero estoy en La Vega, en un barrio marginal también en Las Maras. Sigo ahí con ese trabajo. Ese trabajo tuyo lo recordamos, yo de vez en cuando me lo veo. Dios mío, porque eso hace mucho. No, porque así como existe la frase que ningún lugar está lejos. Es decir, eso fue como el 2011. Sí, y estamos en el 26. Saquen cuenta ahí. Escríbanme ahí cuántos años hacen si ustedes tienen buena matemática. Padre, es que el tiempo pasa rápido. Sin embargo, está en La Vega, pero en estos últimos meses con el evento del YECSE lo hemos visto por lo menos una vez al mes, porque yo sé que nos desconectamos por un tiempo después de tanta presencia aquí en Cristo Rey. Yo tuve que ir a La Vega a hacer el especial porque estaba metido ahí el padre que no salía. ¿Cómo ha sido este último año, estos últimos 11 meses? ¿Viene una vez al mes a hacer la misa del YECSE o viene más a menudo? No, yo vengo frecuentemente a la ciudad porque tú sabes que aquí en Santo Domingo uno depende mucho todavía de esta ciudad. Un país con unos niveles de concentración, por ejemplo, para documentación y cosas. Vengo con mucha frecuencia. Además, yo tengo un trabajo mucho más amplio en los momentos actuales, porque recuerda que al yo ser expulsado de los salesianos, yo quedo prácticamente libre, y entonces me contrataron una iglesia nacionalista, la iglesia, en este caso católica apostólica brasileña, y ahí me hacen una propuesta, ser obispo y cosas así. Yo le dije que no me interesaba. Realmente no me interesaba, porque yo no voy a salir de mi trabajo que he hecho hasta este momento, que hemos hecho hasta este momento. Entonces yo fui a un congreso y me aceptaron una propuesta que yo hice, que yo aceptaba si era obispo del pueblo, ese motete. Entonces incluso la consagración fue allá en La Vega, en el Estadio Olímpico, con más de 5,000 gente que asistieron ahí, una cosa grandiosa. Entonces, pero yo sigo, entonces soy el responsable de esa congregación aquí en el país, y nosotros comenzamos 7 curas, y en los momentos actuales somos 22 curas que estamos metidos en eso. Y entonces, la misión nuestra sigue siendo con un norte bien concreto y específico, y para mí es innegociable. Estamos en los lugares de mayor pobreza, donde real efectivamente la gente necesita de nuestra presencia y de nuestro acompañamiento, porque de eso se trata. ¿Hace cuánto que pertenece a la Iglesia Apostólica de Brasil? Católica Apostólica Brasileña. Católica Apostólica Brasileña, para nosotros no nos piden que seamos brasileños. A mí me están pidiendo una responsabilidad mucho mayor. A mí me piden que recoja el espíritu religioso del Caribe. Por lo tanto, somos Católico Apostólico Nacionalista Caribeño. Y estamos en eso, recoger el espíritu. Incluso nosotros tenemos solamente presencia en República Dominicana. Yo tengo un sacerdote, por ejemplo, en Puerto Rico, que estuve allá visitándole, que se va a abrir una misión allá. Hay una misión también en Martinica con el padre Charles. Pero yo quiero entender eso. ¿Qué es la Iglesia Católica Apostólica Brasileña? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién es el Papa? ¿O no tiene Papa? No. ¿Cómo es? Cuénteme un poco. No. Carlos Duarte es un obispo católico apostólico romano. Y en el 45, él comienza una experiencia
se desliga, no se desliga, sino que lo desligan prácticamente por su compromiso, incluso por sus pronunciamientos. Caso concreto, por ejemplo, la misa no podía ser en latín, sino que se necesitaba otra forma de contacto con la gente. Caso concreto, por ejemplo, el cura no tiene que vivir de la religión, sino que el cura tiene que tener una profesión para él vivir y salir adelante. La cuestión del celibato, el celibato no es obligatorio, sino que es opcional. El cura lo vive por tener su familia. Es decir, entonces él comenzó con una reforma. Pero eso es algo que él, igual que quizá Lutero en su momento, que él estaba impulsando. No, eso ¿Carlos qué? Carlos Duarte. Carlos Duarte, brasileño. Brasileño. ¿Y el Vaticano no le gustó eso? No, fue expulsado. Fue expulsado. Entonces ahí nace pues precisamente esa corriente de una iglesia católica apostólica, porque real efectivamente Carlos Duarte fue consagrado como obispo, pero dentro de la iglesia católica apostólica, entonces ahí se recibe lo que llaman, que a mí no me interesa mucho, la sucesión apostólica, porque lo que te da la sucesión a ti es tu compromiso con la gente y tu servicio real efectivamente pues ahí en el pueblo. Padre, entonces de 1945 con este apóstol Carlos Duarte empieza la iglesia católica apostólica brasileña. Es católica y es apostólica. Se separa de la iglesia de Roma en el sentido de que el celibato es opcional, de que hay que tener una profesión y qué más. Y el compromiso directo pues con la gente. Pero eso le parece mucho a usted. Es lo que nosotros habíamos estado haciendo, incluso de donde yo vengo, los salesianos. Es lo que. ¿Por qué que lo expulsan a usted los salesianos? Realmente me expulsaron en aquel momento. Le decían que los hijos del padre Rogelio Cruz. Pero yo lo que tenía un programa de declaración tal día, en aquel momento. Y el que no tenía un papá o una mamá, póngale apellido mío. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuántos hijos usted tiene? Más de 200. Más de 200. Me dice que va a buscar la herencia que tenía que ver, que yo tengo. Usted se lo declaraba todito. Mira, y eso fue interesante. Pero hay muchos padres que hacen eso. ¿Por qué lo votaron a usted por eso? No, porque tú sabes. Hay muchos sacerdotes. No, a mí me impulsaron los salesianos por una razón simple. De que real efectivamente yo vengo de un pensamiento totalmente diferente religioso. Yo vengo del pensamiento de la teología de la liberación. La teología de la liberación está planteando estas cuestiones. ¿Cómo hablarle de Dios al que tiene hambre? ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sus derechos? Y yo, a mí me querían mandar a estudiar teología a Roma, después a España. Yo le dije, no, yo quiero ver qué es lo que está pasando en América Latina. En América Latina precisamente lo que yo me formé en ese pensamiento, en México, en Guadalajara. Ahí estuve estudiando 3 años teología. Y yo me metí pues precisamente a ver lo que estaba pasando desde el punto de vista teológico en América Latina. En el Padre Nuestro lo rezamos todos los días, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces es primero, y la problemática es que la religión que nos enseña a nosotros es exactamente lo contrario. Primero es el contacto con Dios, no. Lo primero es la transformación de la realidad, y a la medida que tú transformas la realidad, tú te abres a lo trascendente. Lo contrario es que tú abierto a lo trascendente y te olvidas de la realidad. Y en el Padre Nuestro lo rezamos todos los días, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso no lo quieren en este caso, pues precisamente ubicar. Yo vengo de ese pensamiento. Los políticos, como quizás posiciones antagónicas con el poder. Yo quiero hablar de eso con usted. ¿Hasta qué punto intereses fácticos, económicos del establishment o político apoyaron a su expulsión? No, eso fue preparado directamente. ¿A quién usted identificó? Ahí en ese caso estaba directamente Hipólito Mejía, estuvo ahí metido, porque Hipólito Mejía era el presidente en aquel momento. Pero ¿y usted le hacía mella al gobierno de Hipólito? Es que cuando Hipólito asumió el poder en aquel momento, él tomó posición hoy y al día siguiente estaba ahí en la parroquia Cristo Rey. Por allá pasaron todo. Por allá pasó Hipólito, por allá pasó Leonel, por allá pasó incluso hasta Candelier, que era jefe de la policía. Cuando yo tenía el campamento con 5,000 muchachos, Educar es Amar, verano educativo Educar es Amar con 5,000 muchachos. Una vez nosotros, por ejemplo, al comenzar el campamento, por el tema de la violencia, vacunamos a los muchachos, a todos los muchachos contra la violencia. Preparamos una sustancia inofensiva, pero si bien amarga. Entonces todo el mundo tenía que tomarse un traguito de eso. Nosotros vacunamos a Candelier cuando era jefe de la policía. ¿Y ellos iban qué? ¿A buscar la bendición o la hostia? No. ¿A qué iban los presidentes? No, porque es que es una experiencia de Cristo Rey, de un trabajo social religioso. Sammy Sosa
Allá nosotros tenemos una Sosa, Sammy Sosa, tenemos una rancheta y allá estaba Sammy Sosa con los muchachos ahí compartiendo. Félix Sánchez cuando ganó su carrera, ¿dónde estuvo? Ahí en la parroquia Cristo Rey. Despertó celo el proyecto suyo en Cristo Pero Rey. espérate. El reverendo Arts de Estados Unidos cuando vino al país, Fernando Mateo cuando vino con el programa. Entonces era un proyecto de transformación y liberación. Nosotros hicimos una revolución en Cristo Rey. Cuidado, hablando de revolución. Es que esa palabra hay que tomarla otra vez. Nosotros hicimos una revolución, incluso una transformación. Nosotros lo que hicimos en Cristo Rey se parece mucho a lo que es la reforma protestante. A nosotros solamente no, porque Martín Lutero iba adelante, pero detrás de Martín Lutero había un grupo de intelectuales sistematizando el pensamiento de Martín Lutero. A nosotros nos faltó solamente, porque éramos muy jóvenes. Yo venía incluso con toda esa idea del pensamiento de la teología de la liberación, cómo hablar de lo que tiene hambre, hay que estar metido en el barrio, en el compromiso social con la gente. Entonces, faltó quien sistematizara ese pensamiento. Entonces, y al no sistematizar el pensamiento, entonces a mí me agarran en Cristo Rey, me sacan de ahí y mandan un cura, entonces que real efectivamente yo conocía de todas sus diabluras, mandan ese cura. Entonces, ¿cuál es diablura? La diablura que hace locura. De tener hijos, por ejemplo, de andar de noche en bares y vainas de esas. O sea, yo conocí la historia de ese cura, ese se encargó de destruir todo eso. Yo le dije a mi superior en aquel momento, mira, yo quiero salir de Cristo Rey ya y llevar esto a otro lado. Yo estaba consciente de que realmente ya hay, y yo le dije, mira, busca un sacerdote que tenga un año aquí, yo le voy diciendo qué es lo que hay, más o menos introduciendo un poco. ¿Cómo veía el Vaticano ese proyecto? ¿No debía ser un orgullo del Vaticano y de la Iglesia Católica ese proyecto? Debía ser, pero la problemática es, ¿cómo se llama? Que ahí no quieren que tú tengas tu pensamiento propio. O sea, ahí que tú tienes que repetir lo mismo que te enseñan. Y cuando aparece alguien, por ejemplo, que tiene un pensamiento propio, como en ese caso yo me formé, porque yo vengo... En México, yo estuve en Chiapas, yo aprendí esto del comandante Marcos. Si no puede tener la razón y la fuerza, usa siempre la razón. Porque el poderoso de la fuerza saca la razón y el débil de la fuerza, de su debilidad, saca la fuerza. Entonces, cuando tú estás en contacto con estas cosas y tú te quieren... Además, yo no voy a enseñar religión para adormecer a la conciencia. La religión debe ser verdadera, tiene dos características, debe ser liberadora y transformadora. Si no libera y transforma, ese proyecto yo lo tenía en Cristo Rey y lo monté en Cristo Rey. Y eso le cayó mal al Vaticano, le cayó mal a los salesianos de los cuales yo venía. Eso aquí, en ese caso, la élite de este país no soportaba ese tipo de cuestiones. Padre. Y discúlpame entonces que yo estaba prácticamente solo, empujando todo eso. Porque ningún cura quería meterse en eso. Porque a mí me tenían como la oveja negra, no quería que yo iba. Hipólito Mejía, ¿por qué menciona a Hipólito Mejía? ¿En qué le afectaba su figura, su gobierno? Bueno, ¿Cuál era la amenaza del padre Rogelio? Cuando Hipólito Mejía tomó posesión, él fue allá a la parroquia Cristo Rey. Y él comenzó a hacer muchísimo trabajo en el barrio, porque yo no pedía cosas para la parroquia. Y un día me dijo él, pues tú no pedías una para la parroquia. Pues yo pedí que la cañada del 70 había que intervenirla. Yo pedí que las cañadas, 6 cañadas que ven allá, había que intervenirlas. Nosotros pedimos que no había un liceo para la escuela, porque el liceo se transformara. Y esos trabajos se hicieron. Nosotros no pedíamos cosas para la iglesia, sino para transformar lo que es la realidad del barrio. Se temía quizás, guardando la distancia, como Jesús, que decían que era el rey de los judíos. Entonces había que sacarlo del medio porque podía armar una revolución. ¿Hubo algún acercamiento de cosas políticas para el padre Rogelio? Sí, y que aspire, padre, aspire, que usted puede. Pues siempre han querido que aspire a cosas, pero a mí no me interesa cuestiones políticas, porque mi política es la del Padre Nuestro, que saca tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo eso no lo cambio. Pero la problemática es, por ejemplo, después con Hipólito, es interesante, porque Hipólito comenzamos a hacer muchísimo trabajo. Y un día él me llama, por ejemplo, allá a su despacho, y como a darme una pela, y yo, no, espérate. Y entonces me dice, siéntate ahí en su despacho, en la silla presidencial, para que le coja el gustico. Yo dije, no, presidente, eso le corresponde a usted. Por lo tanto... Le dijo, ven, gobierna tú, que estás jodiendo mucho. Exactamente. Entonces esas fueron situaciones. Después, y así, en palabras de Hipólito, mire, padre, siéntese ahí, padre. Pero es que, ponte el caso, después yo tuve... ¿Y cómo usted salió de ahí del despacho ese día?
escondido. Tú sabes que Yo me imagino esa escena, el presidente. padre Rogelio. Y usted llevó las piedras en la mochila. Yo siempre ando amado con mis piedras. Y todavía ando con ella por ahí también. Pero es que por ejemplo, mira, son cosas, la gente cree que es, por ejemplo, cuestión de piedra. La piedra es todo un significado. Es realmente, tú no puedes hacer y no quieres hacer lo que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, por mi trabajo social, yo expuse mi vida. Una vez, por ejemplo, en bienes nacionales, Rincón Martínez había prometido los apartamentos para Cristo Rey y nosotros sabíamos que habían tralitado totalmente diferente. Nosotros ocupamos ese día a bienes nacionales. A mí me iban a tirar de la tercera. ¿Quién me salvó a mí? La señora, una vieja que andaban conmigo, me iban a tirar de la tercera. Y yo estoy vivo. Y yo nunca voy a recordar el coronel Lino que me dice a mí, nosotros, entonces, 11 presos, y me dicen a mí entonces, no, padre, usted vaya para su iglesia. Yo le digo, no, uno que se quede preso, yo estoy preso. Por lo tanto, esto no resuelve el problema a padre Rogelio Cruz. Es a nosotros que estamos aquí presentes. Entonces, cuando encuentro una gente con un pensamiento claro, una decisión clara, eso es insoportable. ¿Cómo usted elige Cristo Rey o Cristo Rey lo elige a usted? No, a mí me mandaron para allá, porque yo vengo de México, con esas ideas en la cabeza. Yo duré 3 años en Guadalajara estudiando teología. Entonces vengo y lo primero que no me quisieron ordenar de cura. Me ordenaron todos mis compañeros y me dejaron como diácono. Y un amigo cura, yo seguía con mi mochila y mi vaina para arriba y para abajo. Y me mandaron, me dijeron, vete para Barahona a ver. Y al mes entonces me llamaron y me dijeron, tú vas a ser encargado de estudio de ITESA, del Instituto Técnico Salesiano. Y yo era encargado de disciplina. Pero ¿cómo yo voy a ser encargado de disciplina? El cura, un carajito que sale de los Alcarrizos a cruzar allá y me llega a 5 minutos y que no puede entrar. Eso es inhumano. Entonces, de ahí me ¿Usted lo dejaba entrar? Venga, no entras. Ya te desayunaste, comiste. No. Es humanizar todo este pensamiento y unas estructuras. Entonces eso no se podía. Después yo estuve trabajando ahí con un proyecto que vea Canidita con Don Bosco, que eso me gustaba porque yo tenía ahí recogía a todos los indigentes de la calle, como lo sigo haciendo todavía. Los indigentes de la calle, nosotros todos los 26 de diciembre hacemos una comida, recogemos todos los indigentes de la cueva. Yo conozco todas las cuevas y todas las cosas ahí porque hice un trabajo lindísimo ahí con ellos. Y entonces, a partir de ese momento, pues precisamente ya las cosas comenzaron a complicarse realmente. ¿Y cómo terminó la historia de usted y Hipólito? A rabazo. Como los monos. Sí, porque... sí, pero sin embargo... Ok, ¿quién tiene el rabo más largo? Sin embargo, es interesante porque una vez nos encontramos en una reunión por allá que tuvimos. Y él me dijo, ¿y tú sigues siendo Mao Zedong? Digo, y bueno, ya que usted no supo gobernar, no, pero somos... Cuando sale Hipólito en el 2004, ¿se siente menos perseguido? Ya usted no le interesó nunca más volver como quiera al proyecto de Cristo Rey, no le reclamó Cristo Rey todas esas raíces. No. Eso sí que usted declaró, qué tipo de relación ustedes tienen. ¿Se le indilgó alguna vez si tuvo hijos propios? Sí, no, claro, y la Junta tuvo que intervenir en ese momento, incluso por la Junta. Entonces intervino que fue un error en ese caso al declararlo como hijo legítimo, pero realmente no era, eso no correspondía pues a la verdad. Pero entonces, porque... ¿Pero cómo quedaron? ¿Siguen siendo sus hijos declarados? Ah, no, claro, pues conmigo van a cada rato. Los otros días fueron 2 mellizos, que eran los más malos del barrio. Y hay que verlo. Tienen ahora, tienen una compañía, son gimnastas y cosas de esas, se graduaron. Esos mellizos eran tan tremendos, pasaron por todas las cárceles de este país. Ellos pensaban, porque yo cuando me sacaron de crucero, yo me lo llevé conmigo para allá, para Nagua, yo estuve en Nagua, y los carajitos se involucraron en muchas cosas y después volvieron al barrio otra vez. Ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, un programa en Cristo Rey, Educación la mejor opción, en el Dominico. Nosotros graduamos más de 50 muchachos ahí. Pero Elaine, una muchacha, un día, Elaine se graduó con honores, Elaine estuvo siendo relacionadora en educación, Elaine tiene un trabajo lindísimo.
por decirte cuestiones. Padre, ¿esos muchachos son dominicanos o habían algunos quizá hijos de haitianos? ¿Por qué era que usted tenía que declararlo? ¿Cuál era la Porque necesidad? no aparecía el papá. Nosotros tenemos Pero las mujeres declaran a sus muchachos solas también. Sí, pero ponte el caso, tú tienes que hacer un papeleo, una cosa esa que tienes que tener. Y nosotros lo que hacíamos era, a través de la Junta, se trasladaba directamente allá a la parroquia y armábamos todo, en ese caso, pues, una oficina. O sea, que la Junta sabía lo que se estaba haciendo. Oh, claro que sí, porque eso era con público. Eso era público. ¿Y la Iglesia Católica entonces de qué fue que le acusó? Bueno, en primer lugar fue de desobediencia. Y de inquieto, desinquieto. Y ahí tenés razón. ¿Qué tan rica es la Iglesia Católica? Porque siempre se ha dicho que la Iglesia Católica es rica, millonaria, cuando se trabaja con tanta necesidad como la que usted ha trabajado, especialmente en el caso del proyecto de Cristo Rey. ¿Cuál es el tratamiento económico de la Iglesia Católica? Pero tan solo Osoria, miren todos los cuartos que se ha descubierto Osoria, que él era que administraba todo. Ahí está el ejemplo clásico es ese. Eso nunca se había visto, padre. ¿Cómo usted recibió eso? Eso yo lo Pero conocí. así, que el Papa mande... Bueno, es que ya un caso extremo, una cosa ya, una tremendidad por parte de Osoria en ese caso, pero eso se vive en todos los sitios, la mayor parte de los lucros tienen, porque... ¿Y cómo se saca dinero de la Iglesia Católica? ¿Cómo se saca dinero? Ajá. Pero de muchísimas formas. Por ejemplo, si tú tienes una parroquia buena en un sitio de rico, tú sabes que tú has sacado. Tú tienes que mandar unos centavos al obispado donde tú estás, o en ese caso, incluso hay cura, en mi caso concreto, por ejemplo, hay cura que además de ser cura, son profesionales. Pero, padre, yo soy sociólogo, por ejemplo, yo estudio sociología en la UAS. Yo he oído de lo evangélico y el diezmo, siempre acusan a los pastores de ladrones, pero yo no había oído de que tú en una parroquia católica, tú podías hacer tu dinero. Claro que sí. Primera vez que yo veo eso. Primera vez que tú estás muy lejos de la iglesia, entonces. Sí, porque yo soy del lado protestante. No, que protestante. De ese que yo me sé la historia. Ok. Pero tú, bueno, la problemática es que un cura, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo cuando fui, por ejemplo, que salí porque los salesianos, yo era religioso, y el religioso, por ejemplo, tiene todo en común. A ti te dan todo. Desde tú, por ejemplo, vas con el ecónomo de la casa, el ecónomo, tú dices, yo necesito esto y acorde a lo que hay, te lo entregan, te lo dan. Una cosa, en vista a eso, hacemos voto de pobreza, pero la gente que lo vive, el voto. La diferencia es esa, porque en una comunidad a ti no te falta nada, absolutamente nada. Tú tienes resuelta tu vida ahí metida. Entonces, espérate, eso hoy es muy difícil, es muy contradictorio. Pero además, por ejemplo... Perdón, padre, pero no es que le dan un sueldo o es una dote, ¿cómo es? No, sueldo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, como profesional, si es religioso, tienes un sueldo, tú tienes que llevarlo a tu comunidad y esa comunidad hay un encargado, que es el ecónomo que es encargado de eso. Y en base a eso, si tú tienes una necesidad, tú vas y lo buscas. En cambio, los diocesanos no. Los diocesanos tienen su trabajo fuera, totalmente independiente, tiene que buscarlo, mantenerse, o sea, un esquema totalmente diferente. ¿Cómo le decían a usted de niño? A mí, a Rogelio. Así mismo, Rogelio. ¿no decían uno Rogelito? No, Chivito, papá me decía, Chivito es Alto Jobo. Porque yo soy campesino de Moca, de las Lagunas Moca, éramos 11 muchachos y en mi casa nosotros no tenemos, yo crecí gracias a la marifinga que venía de Estados Unidos, Alianza para el Progreso, que mandaba, porque los niveles de pobreza era muy grande. ¿Y usted era el número qué de los 11? El número 6 yo soy. Y entonces un día me dieron una pela y dije, me voy a ir de aquí. Y encontré una cartita que decía que no me iba al seminario de Jarabacoa, que fuera. Fui al seminario, un fin de semana, me gustó, me aceptaron. ¿Con cuántos años? 13 años yo tenía. ¿Y por qué fue la pela? Por bueno. No, yo siempre fui inquieto. Realmente. O sea que la decisión de ir a la vida religiosa fue por una pela. Yo quería preguntarle eso. ¿Cuál era, con el nombre de Chivitos Harto de Jobo, cuál fue como ese primer contacto con Dios o la vida religiosa que lo llevó al sacerdocio? No, mi familia. Yo vengo de una familia muy religiosa. En casa todos los días se rezaba el rosario. Y había que rezarlo, la letanía era de rodillas. Y papá era que lo dirigía. Y si tú, por ejemplo, te encolabas así, te ponía aquí derechito, a ver a Dios comiendo arroz. Derechito te ponía. Los domingos había que caminar
3 kilómetros, 6 kilómetros para ir al catecismo. Y la misa era obligatorio. Y el papá era el primero que iba. Yo vengo de una familia muy religiosa. Entonces, ahí nace la inquietud en ese caso de ver todo ese tipo de cosas, de situaciones. ¿No le dio tiempo antes de los 13 años enamorarse? ¿Nunca le gustó una niña? O sea, ¿no hubo como esa competencia de que si quiero entregar mi vida al sacerdocio con el tema del celibato que tienen los católicos y que yo quiero hacer una vida también personal? No, campesino al fin, no. Realmente, a los 13 años, en los 13 años fue encerrado ya en el seminario. ¿No hubo nunca un primer amor así para Rogelio? No, realmente no lo Porque hubo. el argentino tiene una historia, el Sí, Papa. el Papa, claro que sí. Sí. No, pero realmente yo, porque incluso después todo con la cuestión del seminario, del noviciado, que eran un año que tuvo de un encerramiento, una cosa de esa, fue una cosa muy, muy, pero muy disciplinada. Pero eso nos deja de ser, porque por ejemplo, yo además de los estudios de filosofía en el seminario, yo tuve la oportunidad incluso de comenzar a estudiar educación, estudiamos educación en la UNFU y todo mención educación. Yo me cambié sociales lo que yo quería hacer, una cosa de esa. Y yo, por ejemplo, tenía mis amistades. Yo no voy a, por ejemplo, yo viví en Villamella con eso. Yo tenía mis amistades en la universidad también. Padre, pero ya que usted está en la iglesia católica, apostólica brasileña, que no es obligatorio el celibato, ¿usted decide seguir en el celibato? Sí, sí y no. Yo en ese caso, yo tengo todo, yo tengo mis hijos, tengo todos mis muchachos. En los momentos actuales, sin ningún problema. Pero pareja, yo soy obispo. pero pareja tiene. De vivir, de casarme, no, yo no estoy casado con nadie. Pero podría. Podría casarme, sin ningún Pero problema. a esta altura de juego, ya no se amarre, hombre, padre. ¿Y para qué? Si yo estoy bien así. No tuve que decirle a nadie que yo venía para acá. Exacto. Y como Balaguer se levanta del lado de la cama que quiera. Sí, y no solamente eso, sino que puedo acompañar a mucha gente. Porque mira, la gente está equivocada con eso, en el sentido que creen que el celibato, en este caso, es como para oprimir, tiene que ser una decisión muy, muy personal. Y hoy, en el mundo de hoy es muy, pero muy difícil poder tú, en este caso, vivir el celibato. Y no se niega en este caso porque hay gente también que reciben el don. El padre Alberto, uno de los más famosos, que decidió por otra vida, y en estos días vi un chico en las redes sociales que dice que ama la vida religiosa, pero que no podía durar un año más sin sexo. Eso salió en las redes sociales esta semana, un muchacho joven. ¿Es algo político, económico, o quizás es una cortapisa para gente que quiere servir y no le dejan bajo el marco la cuestión católico? es que el celibato no tiene ningún fundamento religioso. Ninguno. Ni bíblico. Ni bíblico. El celibato, la única decisión es de carácter económico. Jesús no sanó la suegra de Pedro, Sí, que le dieron la llave de la iglesia. Entonces era escucha, casado Pedro. Pero escúchame, el celibato no tiene ningún fundamento religioso. El fundamento es económico. Yo, por ejemplo, casado, ¿de quién son los bienes del cura? De tu familia. Si no estás casado, ¿de quién son los bienes? De la iglesia. Y eso surge en el concilio, en el 313, el concilio de Elvira, que hubo un concilio donde la iglesia en ese caso vio el desorden que existía y decidió en ese caso pues apoderarse de eso, pero no tiene fundamento en ese caso religioso, el fundamento es económico. Después vamos a hablar del Banco del Vaticano, porque antes de que se vaya el padre vamos a hablar del 8 de abril, estamos a días para el año de la tragedia del YECSE. Yo fui a la primera misa, a la segunda, hemos cubierto con Al Tanto Noticias las diferentes misas y usted dijo, vamos a estar aquí los días 8 de cada mes hasta que se haga justicia. ¿Cómo se involucra, se vincula usted con estas misas para el tema de la tragedia del YECSE y qué significó para usted en el mes 11 la presencia de doña Melba Segura, viuda Grullón? Nosotros comenzamos esto con una idea así bien sencilla. Dudábamos que hicieran justicia desde el principio y dudábamos también de la cantidad de que habían anunciado, los 100 y pico que habían anunciado. ¿Usted sigue dudando que fueron 236? Sí, eso no es así, eso es mentira. Eso fue un número que lo quisieron redondear ahí, ya hay punto, pero eso son mucho más lo que murieron ahí realmente. El listado, incluso en conversaciones con gente que eran de ahí, de ese espacio, nosotros en ese caso tenemos. Entonces, eran
en abril, Semana Santa. Y nosotros como diócesis Padre Montesinos, porque yo pertenezco, nosotros fundamos una diócesis, acorde a todas las leyes dominicanas, RNC, todo, incluso, para que la gente entienda esto, del Tribunal Electoral, los otros días fueron allá a la sede de la diócesis Padre Montesinos para ver si era verdad la cuestión de un acta de bautismo de una persona que fue allá y fueron a registrarse. A ver, a mí me llamaron, queremos registrar su libro, a ver si es verdad que es lo que ustedes están haciendo con esos libros. Y nosotros, ellos fueron, le presentamos los libros. Y además de los libros, nosotros le dijimos, pero eso para nosotros no es ningún inconveniente. Porque si usted quiere un acta, en ese caso así, manual te la damos, pero si usted quiere imprimir su acta, usted con el número de tu acta de nacimiento, tú lo pones, mira, aquí en las redes, y tú puedes imprimir tu propia acta. Me dice, ¿usted tiene eso en la diócesis? Nosotros estamos al día con todas las cuestiones. Vamos caminando en esa dirección. Y entonces, como diócesis, yo hice la propuesta, recuerde que comenzamos 7 sacerdotes, y somos más de 21 sacerdotes en los momentos actuales, de que el Jueves Santo, de esa que es el día de la bendición de los óleos, de los aceites que después tú vas a usar en el bautismo, en la consagración de sacerdote y obispo también, que viniéramos y esa celebración, que es una celebración bien particular, la hiciéramos en ese lugar. Ustedes pidieron permiso al ayuntamiento. ¿Cómo ustedes han organizado? Porque se hace una carpa, se ponen sillas. ¿Cómo fue eso? Ahí tengo que agradecer al ayuntamiento, a Carolina Mejía. Hay que decirlo, realmente. Nosotros llevamos una cartita, mira, nosotros queremos hacer esto todo mensual acá. Era en la plaza nos lo negaron porque dijeron que no. Entonces, ahí al lado hay una calle, ponemos la carpa ahí, ningún problema. Entonces, nosotros ese día la llamamos óleo sagrado para santificar lo que pasó allí de las víctimas del YESEP. Así comenzamos. Ese 8, esa vez. Y entonces, ahí nos comprometimos que todos los días 8 íbamos a estar ahí con una sola cosa, pidiendo justicia, única y exclusivamente. Y ahora se añade, pues, el elemento de que además de la justicia, pues, precisamente, frente a todo esto, que, por favor, que abran, que la justicia no sea como privatizada, porque la primera audiencia, el Palacio de Justicia fue privatizado y no permitieron que entrara la gente. Por lo tanto, nosotros frente a lo que es la cuestión de negación y privatización de justicia, ahora estaremos pues ahí siempre pidiendo. Y ahora va a ser una celebración, ahora para el cumpleaños ya una celebración, pero yo tengo que irme porque tengo una reunión porque va a ser una celebración en grande. Todo el día va a ser un día de oración ahí, pues precisamente. ¿Desde qué hora? ¿Van a cerrar las calles? ¿Va a venir gente de toda parte del mundo, padre? ¿Qué medidas ustedes están tomando? Porque en la misa 11, en vez de ir bajando lo que vimos, y yo quiero que usted me hable de la presencia de doña Melba, de la esposa del ministro de Obras Públicas, Arelis, que también fue. ¿Qué pasó en este mes 11? Que vimos una ampliación, o sea, en vez de ir bajando el interés, ha ido subiendo. Entonces que Ana María, esa periodista, y un grupo ven la necesidad de comenzar a hacer, frente a la negación de justicia, un movimiento de pedir que se haga justicia frente al YESEP. Movimiento Justicia YESEP. Exactamente. Ese movimiento ya existe, de justicia YESEP. Incluso a mí me llamaron, dijo, Rogelio, dale un poquito más lento porque la gente... ¿Quién lo llamó? Ahí parte del movimiento. Entonces, pero nosotros seguimos acompañando ese movimiento ahí. ¿Lo ha contactado alguien de la familia de los Espaillá? No directamente, pero sí indirectamente. ¿Y qué le dicen? Porque mira, yo tengo que ser real. La esposa de él yo la conozco. Esa señora nos apoyó mucho cuando yo estaba en Cristo Rey, sobre todo en el dispensario médico que había ahí. Ella fue que organizó el dispensario cuando estábamos nosotros allá. La esposa de Antonio. Monse. Es decir, una mujer extraordinaria. Pero real, efectivamente, y hay otra gente también que me ha dicho, mira, bájale un poco el tono y cosas de esas. Yo frente a lo que quieren negar todo esto, ya para mí es imposible frente a todo lo que se está viviendo. ¿Quién lo llama para que venga a hacer esas misas? ¿Cómo usted se involucra con el tema? ¿Cómo le toca ese tema? Es que cuando están sacando todo eso, esos 3 días de luto fatídico, yo estuve ahí y vi todo el dolor. ¿Usted vino? Yo estuve ahí y vi todo el dolor. Le dije, pero es que hay que hacer algo. Y vi que incluso lo religioso, incluso la iglesia aquí, una carpa, una cosa esa. Yo dije, lo que me dije fue, esto no puede ser de carácter momentáneo. Esto hay que darle continuidad
para ver, y yo semanal escucho el dolor de mucha gente. Usted ha criticado el papel de la Iglesia Católica frente a ese tema. ¿No ha tenido la representación, la religión oficial como voz cantante? ¿Qué Es que a ellos no les importa eso. Ellos no sacan centavos ahí. Ahí no sacan centavos, no hay interés, ellos no sacan intereses, no van ahí realmente. Y el liderazgo político, empresarial, ¿cómo usted ha visto que ha manejado el tema, el Estado, frente a la... Es que hay una élite de los 7 dueños del país que realmente cubren todo eso y no permiten... ¿Cuáles son los 7 dueños del país? Hay ahí, tú sabes, 7 familias que son las dueñas de este país. Y no quieren justicia ahí. No solamente quieren justicia, sino ellos en el fondo quisieran justicia, pero tienen que proteger unos intereses que están por encima de ese querer justicia, y ahí está la diferencia. ¿Cómo ve usted que los...? Pero espérate, que hay algo que tú me preguntabas ahorita de la presencia de Melba. Sí. Entonces, el movimiento, queremos justicia para el IESEP, la contacta a ella, a todas esas mujeres extraordinarias. Entonces, qué bueno que ellas pudieron ir, porque real efectivamente es un apoyo que a mí me tumba, no mi teoría, pero sí, en ese caso, me hace bajar un poquito, porque en el sentido de que ellos están aquí también, pero están aquí porque ellos perdieron también a sus seres queridos en ese espacio. ¿Usted cree que eso le haga un poco de presión a la justicia, que hayan miembros de familias importantes que perdieron la vida ahí? Aquí la justicia nadie la presiona, porque la presión la hace ella, pero tiene que crear un detonante, es indiscutible, y un viraje un poco totalmente diferente al que llevaba. ¿Usted cree que habrá una sentencia para los dueños del YECSE? No. Para los dueños, ajá, tiene que haberla. Si no, en ese caso vamos a derrumbar toda esa pared, porque nosotros estamos pidiendo que eso... Ya ahí no hay mucho que derrumbar. Es que nosotros estamos pidiendo que eso sea declarado, en ese caso, de utilidad pública, para hacer un mausoleo, de forma tal que la gente pueda ir ahí a encontrarse con sus seres queridos, orar. Las fotos están tiradas ahí en la calle. Es una barbaridad. Eso hay que humanizarlo. Lo mismo que pasó allá en Estados Unidos, con la zona cero. Se puede hacer algo bonito ahí, real efectivamente, para que la gente vaya. El dolor que nosotros vimos ahí el día 8 pasado, de señora, yo lo perdí todo. Y real efectivamente, a partir de ese momento, yo no soy, ya, eso tiene que haber un lugar de encuentro para esa gente, y ese puede ser el lugar indicado pues para todo esto. El Ministerio Público se la pichó bajita. ¿Cómo ve usted el manejo del Ministerio Público en este caso? No ha habido Ministerio Público, el Ministerio Público la puso muy fácil desde el principio. Prácticamente eso ha continuado, eso está pendiente porque nace el movimiento ese, pero porque nosotros todos los días, los 8 estamos ahí. Y entonces esto del Ministerio Público Independiente que ha enarbolado este gobierno, ¿cómo usted lo evalúa? Pues a nivel es independiente, pero a nivel de teoría única y exclusivamente, pero en el fondo hay líneas que se bajan que hay que obedecerlas con o sin. Padre, cuando usted me dijo, yo estuve ahí, yo vi el dolor, a nivel del sociólogo, del religioso, ¿qué explicación usted se daba? Hay gente que dice, pero tanta gente buena, tanta gente inocente que había ahí, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Fue un castigo de Dios? ¿Fue un juicio divino? O sea, ante esta, y que la gente no deja hay gente que no lo verbaliza, pero lo piensa. No, fue Dios el causante de eso. Fue la negligencia humana. Yo me encontré con una amiga que fue conmigo y me dijo, Rogelio, ella estaba embarazada y a los 7 meses tenía que tomar su medicamento y no se lo tomó. Entonces ella me dijo, Rogelio, Dios permitió que mi hija naciera así. Y yo entonces dije, dentro de mi Dios, si tú permitiste que su hija naciera así, bórrame tu libro, no quiero nada contigo. Y me fui a la biblioteca y me encontré con un libro. Se llama así mismo, Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y ahí encontré la explicación. Dios no es el causante de estas cosas. Todo esto tiene una explicación. Eso fue negligencia. Y es muy fácil tú entonces ahora, desde el punto de vista psicológico, buscar una compensación, echar la culpa a un ser superior que está, y tú, en ese caso, desresponsabilizarte. Ahí yo no tengo que defender a Dios, pero yo sí defiendo, en ese caso, esa idea de abrirte a lo trascendente, y yo he encontrado a Dios ahí, acompañando a la gente. Esa señora que fue y me llevó el niño, que no se lo querían bautizar en ningún sitio, y nosotros lo bautizamos. Y el niño
de 6 meses, a los 6 meses, el carajito mismo decía justicia, a esa edad, ahí yo encontré a Dios. Yo todos los días 8 encuentro a Dios ahí, en ese lugar, acompañando a la gente, pasándole la mano. Pero Dios no fue el causante de eso. Eso es una barbaridad desde el punto de vista religioso. Eso es tú, del punto de vista psicológico, desresponsabilizarte y echar la culpa a un ser superior que está por encima de ti. Eso es una barbaridad. ¿Qué palabras le daría usted, Antonio Espaillá, a ellos como familia? Quizás también con la lucha mental o espiritual que puedan tener de culpa, de autocastigo. ¿Qué se le podría decir a ellos? Antonio hoy pudo haber pasado a la historia como una persona de un sentimiento maravilloso si él hubiese dicho sí nosotros, del principio, hubiese dicho sí nosotros asumimos la responsabilidad de lo que haya que hacer ahí, lo vamos a hacer. Y pedimos disculpas al mundo de la sociedad dominicana, no con la prepotencia con la cual se presentó desde el principio. Cuando él habló por primera vez ya realmente sabíamos lo que veníamos. Él hubiese usado un lenguaje totalmente diferente y hoy en ese caso no hubiera todo esto que estamos viviendo y que esas familias están viviendo de manera pues innecesaria. O sea, aparte del discurso, ¿usted cree que la forma en que ellos han lidiado con la familia de la víctima no ha sido la adecuada? Es que es muy arrogante, ha sido muy arrogante. Como dice usted no son nadie, nosotros somos lo que sabemos aquí y vamos a hacer lo que nos dé la gana porque podemos comprar todo el mundo con todos los cuartos que tenemos. Entonces eso duele. Y el Ricardo Arjona tiene una canción que se llama así, ¿cómo duele? Estar aquí y tan lejos. ¿Cómo duele? Ese tipo de cosas para todos los que estamos viviendo este proceso. Yo, por ejemplo, no tendría que estar ahí. Yo me hubiese retirado porque yo, esa familia, incluso estando en Cristo Rey, como te dije anteriormente, a nosotros nos apoyaron enormemente. Pero, cónchole, la forma como lo trataron al principio fue una forma muy desafiante y sobre todo tú sobreponerte a un acontecimiento que de una magnitud tal, la gente todavía no lo ha asimilado. ¿Aprendemos algo, padre, sea por negligencia, vamos a sacar a Dios de la ecuación, nosotros como sociedad? Y yo estoy inscrita en ese grupo de gente que no lo asimilo. Ahí yo perdí a mi hermana Jennifer Vargas, la gente lo sabe. Y veo los cumpleaños y la Navidad de estos últimos años y la veo ahí llena de vida, tan joven, tan bella, una muchacha, y yo no lo asimilo. Y yo a veces me pregunto, ¿qué debíamos aprender? Ya que eso pasó, sea por la responsabilidad de quien sea, pasó el COVID y supuestamente debíamos ser mejores. Dijo Ana Belén que los idiotas iban a seguir siendo idiotas y los buenos iban a seguir siendo buenos. Y con la tragedia del YECSE, ¿qué cosas podemos sacar? ¿Qué deberíamos aprender? Si Antonio no lo manejó bien, que nosotros cómo deberíamos manejarlo, todos como sociedad. Este país debería ser un día de duelo. El 8 de abril debería ser puesto en el calendario como una tragedia nacional. Una sola vía hay. Bajar nuestras propias posiciones y ponernos en el lugar de los otros. No hay otra cosa. Porque la magnitud de ese acontecimiento, no hay forma como tú, en ese caso, desde el punto de vista de la razón, tú meterle la razón. Tú tienes que ir haciendo proceso poco a poco, construyendo y en ese caso ir poniendo. Mira, yo lo primero que hice fue, Dios, yo no te estoy defendiendo a ti, pero tú no fuiste el causante de esto. Vamos a buscar los ingenieros a ver qué fue lo que pasó aquí. Ellos están pidiendo un peritaje porque supuestamente pudo haber sido una bomba. O sea, ¿por qué se cayó ese día con gente ahí? Se pudo haber caído el martes o el miércoles o por la mañana. O sea, son como tantas preguntas que uno se hace. Sí, pero exacto, la pregunta es interesante. ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué ese era el momento? Que ya en ese caso, pues la resistencia de los muros y todo ese tipo de cosas ya no soportaban más. ¿Usted conoció a Ruby? ¿Trató a Ruby? Claro que sí, claro que sí. Un ser humano extraordinario. Increíble, Ruby, de los mejores. Sí, pero tú ves. Como ser humano, un tipo humano. Pero tampoco es el día de él. Como mucha gente incluso lo ha querido decir. Eso fue una cuestión de carácter coincidencial lo que pasó ahí. Él pudo haber estado en otro lado, pero ¿por qué estaba ahí? ¿Porque le tocaba ese día? No le tocaba ese día realmente, porque si Dios entonces sería un Dios con un sentido fatalista de la vida
y que te pone preso incluso a tus propios actos. Una conciencia única y exclusivamente de... ¿Qué consuelo usted le da a la gente cuando está ahí? O sea, ahí, eh, aparte de pedir justicia, no en su condición de sacerdote, ¿qué usted le dice? que no hay lugar de desesperarse, que Dios está acompañándole incluso ahí en el dolor y que Dios está ahí incluso hasta diciéndote ánimo, no te quedes aquí en este espacio, sigue adelante, aprende de esto, de que incluso tú puedes ser motor para que otro tipo de situaciones que vengan peores que esta, es decir, aprender de eso, de lo que pasó ahí y no quedarnos buscando posibles culpables de que Dios, que esto y que la otra, donde no están las cosas, y seguir insistiendo, ¿cómo se llama? Que esto en lugar de deshumanizarnos, debe hacernos más personas y debe, en ese caso, del lugar de alejarnos de la sociedad, trabajar por una sociedad más comprometida y una sociedad con niveles de compromiso mucho más grandes. Que si es ingeniería, en ese caso, usted tenga unos espacios públicos que se adecúen a la realidad. Es aprender ahora de esto, aprender a ser mejores seres humanos y aprender a que la sociedad merece, en ese caso, algo mucho mejor que lo que le estaban ofreciendo desde ese espacio. Padre, la gente que quiere pertenecer a la Iglesia Católica y Apostólica brasileña, que quizás no se siente identificada con ninguna de las religiones o de las iglesias que ha visitado, la gente que lo sigue a usted, ¿cómo uno puede ir a la iglesia suya o de los otros 22 sacerdotes que hay? ¿Dónde están? ¿Cuál es la página web? Está la página web de la así mismo, Diócesis Padre Montesinos, pueden acceder a ella con las opciones que hay. ¿Por qué se llama Padre Montesinos? Porque seguimos él aquí clamando justicia. No son seres humanos esto, lo que ustedes están oprimiendo. Entonces nosotros, en ese caso, lo que te decía el pensamiento de la teoría de la liberación. Voz que clama en el desierto. Entonces, exactamente. Seguimos esa voz que clama en el desierto. Está en la página de la Diócesis Padre Montesinos. ¿Dónde están las iglesias ubicadas? Aquí en Santo Domingo tenemos una presencia ahí en Valiente, donde está el Padre José Gato, que ahí tiene, en la semana tiene sus actividades, pero también los domingos a las 9 de la mañana. Aquí tenemos también, se va a abrir otra presencia porque está el Padre Milton en Santo Domingo buscando un lugar también que se va a abrir otra presencia. Está el Padre Marino y está el Padre también Enerio, por aquí por el barrio que está aquí, el cementerio, por acá. Bueno, yo estoy olvidando cosas ya. Pero sí, tenemos 4 sacerdotes aquí en Santo Domingo. ¿Y allá en La Vega? Y en La Vega entonces estamos bueno, está el Padre Gustavo también aquí por los Alcarrizos, que tiene una presencia interesante. Y en La Vega estamos ya en Las Maras, donde está la sede de la Diócesis Padre Montesinos, y ahí a las 9 de la mañana, todos los domingos tenemos una celebración, en este caso, pues que se sube a las redes también, que se transmite. Y después tenemos en Moca, hay una experiencia lindísima en Moca, donde yo nací, la casita allá, había un cura que tenía 3 monjas, le echó a la calle, llegaron allá a mí ahí a la sede de la diócesis, y yo le dije, ustedes no están en la calle. Y allá formaron una comunidad religiosa, 3 monjas, murió una, y había una señora de la comunidad que había creado sus hijos, estaba sola, ella quiso consagrarse también y también la consagramos. Vive allá también como una religiosa más, después de tener sus hijos, una cosa normal. Y después tenemos una presencia también muy linda en Villarriba, el Padre Pascualito. El Padre Pascualito es un tipo extraordinario, sin mucha formación, pero para comer se tiene que echar un día con los campesinos, va a estar hecho un día, uno más. Y ahora también abrimos una presencia allá en el Limón Samaná. Estamos acompañando la presencia de los campesinos allá por la cuestión de quitar la tierra. No son seres humanos esto, lo de Montesinos. El Padre Marcos está comenzando pues allá todo ese trabajo. En Santiago, en Carabacoa también tenemos una presencia. El Padre Leonardo tiene un trabajo bien lindo. Pues, entonces, diócesis padremontesinos.com o en las redes sociales. Así es. ¿Las mujeres se pueden ordenar en esa iglesia católica apostólica brasileña? No tenemos ninguna objeción. Hasta este momento, ¿cómo se llama? Yo creo ¿Una que... padre? No, ¿O una madre? Una sacerdotisa. Una sacerdotisa. Sí, una sacerdotisa. Una sacerdota. No, o en este caso, una mujer de servicio queda mucho mejor a la comunidad. Padre, muchas gracias. Qué experiencia tan bonita volver a verlo, compartir con usted. Tenemos pendiente lo del sur. Vámonos. Vamos, el sur también existe. ¿Qué vamos a hacer en San Juan, Las Matas, Yo Elías Piña? pienso poner una extensión de la fundación en
en el sur, sobre todo en la parte ahí de Matallaya. Y en Matallaya es una carretera que tú puedes seguir directamente hasta el final, o en ese caso ir a Bánica, ir a Pedro Santana, o por el otro lado, en ese caso. Padre, ¿quién lo apoya económicamente usted en todas estas obras? Yo toco puertas, nunca se me han cerrado. Tú me das 5 centavos y al otro día te puedo dar, en ese caso. Incluso tengo que tener un informe de 22 viviendas, de un proyecto de la ITET, de la transmisión eléctrica, la red de transmisión eléctrica, nos apoyaron por unas 16 viviendas. Con el mismo dinero hicimos 18 viviendas, el mismo dinero. Hoy voy a entregar pues precisamente el informe de eso. Queda algo todavía que puedo hacer un par de viviendas más. Pero el preinforme lo estoy entregando para ver si hay alguien que se anime, en ese caso, a que continuemos esa obra pues ahí en el sur. La idea en el sur es comenzar a organizar gente. ¿Cómo la gente lo contacta a usted? ¿Usted tiene redes personales, un teléfono? Dígalo. Sí. Porque toda la gente que quiera sumarse al proyecto probado del Padre Rogelio se hace con dinero, se hace con recursos. Dice la Biblia que unos iban y otros enviaban. Él está yendo y necesita quien lo envíe. Así que esto más que palabras, hechos. ¿Cuál es el contacto? El contacto, Padre Rogelio Cruz, 809-982, o si no, fácil, progeliocruz@hotmail.com. Una P delante, progeliocruz@hotmail.com. Del teléfono que le van a contactar. La gente mande cel y todo eso. 809-982-5756. Titúlalo, Melvin, ahí, para que le manden cel y remesa, que el padre además da los informes. Termino con esto. 8 de abril, ¿fiesta de quién? Hubo. De la mujer. El 8 de marzo. De marzo, sí, perdón. ¿Fiesta de quién? De la mujer. De la mujer. Desde la diócesis de la Fundación Padre Montesinos, ¿saben el lugar de que un regalito, una cosa a la madre? ¿Tú sabes lo que hicimos? Buscamos, era para 50, pero son 56 mujeres pobres. Y el día completo en la playa, allá en Puerto Plata. Tú tienes que ver esos videos, la alegría, la felicidad. Y allá, lo tengo que decir, de ganadería mandaron un cerdo. No faltó nada de comida y es la felicidad más grande. Una vaina extraordinaria. Entonces desde el punto de vista religioso, es reinventar todos los días las acciones en beneficio de lo que tú haces. Yo estoy en el sur precisamente por eso. Yo en el sur me encontré con una casa de allá de Roberto. Roberto, 8 niños, un hombrecito así chiquito. La esposa se le fue. Él está creando sus 8 muchachos. Roberto no da a sus muchachos, dice él. Es una casita 4x4. Duermen todos juntos. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos allá, le hicimos una casa de 3 habitaciones a Roberto. Y a Roberto, en este caso, pues precisamente 3 habitaciones, una para la niña, otra para los 3 niños y una para él en el centro, para que él se viera un poquito de árbitro entre todo lo que pasa ahí. Una niña de 14 años y la otra de 12 años, 12 kilómetros y de vuelta para ir a una escuela pública. ¿Qué hicimos nosotros? De esa patineta eléctrica compramos una y se la llevamos. Y la carajita. Son acciones. Dime que tú crees, y yo con mis hechos, te demuestro que. Y por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Un aplauso, señores, para el Padre Rogelio Cruz. Qué alegría verlo bien, verlo saludable y en buen peso. Póngase de pie para que nos vean que estamos flacos los dos. Yo, imagínate, voy a caminar todos los días. Muchas gracias. Lo amamos.